Genocidios en la historia. El término genocidio hace referencia a la destrucción sistemática y deliberada de un grupo étnico, racial o nacional, ya sea de todo el grupo o de una parte de este, por una o varias razones. El término tuvo su aparición en 1944 y fue utilizado por el jurista polaco Raphael Lemkin. Este se encuentra definido en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, como cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir de manera total o parcial un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia y acarrear su destrucción física total o parcial mediante destinadas medidas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. El preámbulo de la Convención para la Prevención de la Sanción del Delito de Genocidio establece que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al y los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, y que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad. Determinar qué eventos históricos constituyen un genocidio y cuáles son meramente delitos son causados por comportamientos inhumanos no es una cuestión clara de diferenciar. En casi todos los casos donde ha habido acusaciones de genocidio, diversos partidarios han discutido los detalles y la interpretación de los hechos, en ocasiones llegando al punto de tener diferentes versiones de lo acontecido. Otras definiciones. Legalmente, un genocidio es definido como cualquier conflicto armado que la Corte Penal Internacional así lo designe. Muchos de los conflictos que han sido catalogados como genocidios por los medios de comunicación no han sido designados como tal legalmente. M. Hassan Kakar estableció que la definición debe de incluir grupos políticos o cualquier grupo que sea definido así por el perpetrador. Él prefiere la definición de Chalk y Jonasson. Genocidio es una forma de asesinato en masa de un solo lado en el cual el Estado u otro tipo de atrocidad intenta destruir un grupo definido por el perpetrador. Algunos críticos de la definición internacional argumentaron que la definición fue influenciada por Joseph Stalin al excluir grupos políticos. De acuerdo con Rudolf Rummel, la palabra genocidio tiene múltiples significados. El significado más común es que es un asesinato realizado por un gobierno debido a que la gente pertenece a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. El significado legal es dado por la CPSDG. Este incluye acciones como prevenir nacimientos o
trasladar por la fuerza a niños a otro grupo. Rummel creó el término de democidio para incluir violaciones a grupos políticos. Los actos pueden incluir asesinatos en masa, deportaciones en masa, democidios, privación de alimentos u otras necesidades básicas, muerte por enfermedades infecciosas o una combinación de estos, aunque exista o no evidencia documental de los perpetradores para destruir un pueblo. Los ejemplos enlistados no necesariamente constituyen un genocidio por definición legal. Genocidio versus otro tipo de asesinatos en masa. Algunas personas abogan por una definición amplia de la palabra genocidio que esencialmente solo significa el asesinato premeditado de civiles. Esto ya está cubierto por los crímenes de lesa humanidad que se refieren al exterminio. Otro tipo de asesinatos en masa son las limpiezas étnicas, en las cuales un grupo étnico expulsa por la fuerza a otro grupo étnico del lugar en que están habitando y posteriormente lo comienzan a poblar. Algunas veces matan a los miembros del grupo étnico que están expulsando con el fin de buscar la pureza étnica. Algunos genocidios involucran la limpieza étnica, pero no todas las limpiezas étnicas son genocidios. Algunos hechos son debatibles sobre si constituyen un genocidio o una limpieza étnica. La limpieza étnica técnicamente no es un genocidio, a menos que haya un intento expreso de destruir, ya sea por completo o una parte del grupo étnico que está siendo expulsado. Por lo que algunos podrían argumentar que la tierra está fuertemente ligada con la identidad nacional y separar a un grupo étnico de su lugar histórico podría constituir un tipo de genocidio cultural. La limpieza étnica es también un crimen de lesa humanidad. Por otro lado, también están los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra no necesariamente conllevan al asesinato en masa, aunque algunos sí los han llevado a cabo, como el Holocausto asiático, hecho por el Imperio de Japón, y pueden incluir situaciones como la violación a tratados de paz y el uso ilegal de armas. Algunos ejemplos de asesinatos en masa de civiles durante la guerra incluyen el Holocausto asiático por el Imperio japonés, la destrucción de Afganistán durante la invasión soviética, el desabasto de comida y otras atrocidades durante la guerra civil en Nigeria. La esclavitud es un crimen de lesa humanidad, pero no es considerado un genocidio. Hay ejemplos sobre la realización de trabajos forzados que tenían como objeto ejecutar a los judíos durante el Holocausto por la política del exterminio a través del trabajo implementada por Alemania nazi. Pero en general, la esclavitud no es considerada un genocidio. Sin embargo, algunos trabajos que les eran designados a los esclavos mataron a millones de personas debido a las condiciones inhumanas y a las capturas de las personas durante la guerra que se convertían en esclavos. Un ejemplo particular sobre esto es el comercio atlántico de esclavos y el comercio árabe de esclavos, que también hacen referencia al nombre de
Mafa o el Holocausto Negro. Algunas hambrunas, como las que han tenido lugar en regímenes comunistas y coloniales, son realizadas a propósito, como el caso de Holodomor, por lo que en ocasiones también son aplicadas en genocidios y holocaustos. Algunos ejemplos de estas hambrunas son la Gran Hambruna China, la Hambruna Soviética de 1932-33, la Hambruna en Bengala de 1943 bajo el Imperio Británico, hambrunas que ocurrieron bajo el imperialismo japonés, como la Hambruna Vietnamita de 1945, la Gran Hambruna Irlandesa, la Hambruna de Corea del Norte, antes de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con Adams Jones, si un grupo dominante de personas tiene pocas cosas en común con un grupo marginado de personas, es más fácil para el grupo dominante definir al otro grupo como subhumano. Como resultado, el grupo marginado podría ser etiquetado como una amenaza que debe ser eliminada. Jones continúa diciendo: la dificultad, como Frank Chalk y Kurt Johansson señalaron en su estudio, es que los registros históricos que existen son ambiguos y pocos confiables, mientras que la historia hoy en día es generalmente escrita con lealtad a los hechos objetivos. La mayoría de lo anterior se enfoca a elogiar el patrón del escritor, normalmente el líder, y enfatizar la superioridad de sus propios dioses y creencias religiosas. Chalk y Johansson, históricamente y antropológicamente, las personas siempre han tenido un nombre para ellos mismos. En muchos casos, ese nombre significa el pueblo, para ajustar a los propietarios de ese nombre y dejar fuera a todas las demás personas quienes son consideradas de menor calidad de alguna manera. Si las diferencias entre el pueblo y la otra sociedad son particularmente grandes en términos de religión, idiomas, usos, costumbres y así sucesivamente, entonces aquel pueblo que fue visto como menos humanos será considerado pagano, salvaje o incluso animal. Antes de 1490, algunas hipótesis sugieren que la violencia genocida pudo haber causado la extinción de los neandertales. Estas han sido apoyadas por diversos autores, incluyendo a Jared Diamond y Ronald Wright. Sin embargo, diversos estudiosos han construido ideas alternativas sobre por qué los neandertales se extinguieron, puesto que no hay un consenso en la comunidad científica sobre lo que pudo haber causado su desaparición. Los estudiosos de la antigüedad diferenciaron entre el genocidio y el homicidio en razón de género, en el que mataban a los hombres adultos, pero los niños, particularmente niñas y mujeres adultas, eran incorporados en el grupo que los conquistaba. Jones menciona, Chalk y Johansson proporcionan una amplia selección de los acontecimientos históricos, como la depredación completa del imperio asirio en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, la destrucción de Melos por Atenas durante la guerra del Peloponeso, siglo
V antes de Cristo, que es considerada un homicidio en razón de género, descrito por Tucídides en su diálogo de los Melios. Ben Kiernan ha catalogado la destrucción de Cartago a final de la Tercera Guerra Púnica, 1149-146 a.C., como el primer genocidio. Un estudio del año 2010 menciona que un grupo de Anasazi en el suroeste de Estados Unidos murió en un genocidio que tuvo lugar alrededor del año 800 a.C. Raphael Lemkin, el creador del término genocidio, se refirió a las cruzadas albigenses ordenada por el Papa Inocencio III en contra de la población cátaro herética de la región francesa de Languedoc, como uno de los genocidios más concluyentes en la historia religiosa. Citando a Eric Margolis Jones, observa que en el siglo XIII los ejércitos mongoles liderados por Genghis Khan eran asesinos genocidas, quienes eran conocidos por erradicar naciones enteras. Él ordenó la exterminación de los mongoles tata, así como de todos los hombres kankalis en Burkhara, que fueran más altos que una rueda, mediante una técnica llamada medición contra el eje. Rosaine Class se refiere a las reglas de los mongoles de Afganistán como genocidio. Del mismo modo, el conquistador turco-mongol Tamerlán fue conocido por su extrema brutalidad y sus conquistas estuvieron acompañadas por masacres genocidas. William Rubinstein escribió: en Asiria, Tamerlán mató a todos los cristianos que encontró, incluyendo a todos los de la ciudad cristiana de Tikrit, y la destrucción de la iglesia asiria del oriente. Sin embargo, de manera imparcial, Tamerlán también sacrificó musulmanes, chiíes, judíos y paganos. El cristianismo en Mesopotamia se limitó en gran medida a aquellas comunidades asirias en el norte que habían sobrevivido a las matanzas. Tamerlán también llevó a cabo masacres de gran escala de los cristianos en Georgia y Armenia, así como de árabes, persas y turcos. Los textos antiguos chinos registraron que el general Rang Min ordenó la exterminación de las tribus Hu, especialmente el pueblo de Jie, durante la guerra Wei-Jie en el siglo IV después de Cristo. Las personas que tenían ciertas características raciales como la nariz con puente alto y barbas muy pobladas fueron asesinadas. De acuerdo con los informes, un total de 200,000 personas murieron. 1490-1914, África. Congo. El Estado Libre del Congo en el centro de África estaba controlado por Leopoldo II de Bélgica, quien extrajo una gran cantidad de recursos naturales mediante la realización de trabajos forzados hechos por los nativos. Durante su régimen hubo entre 2 y 15 millones de muertes entre la población del Congo. Homicidios deliberados, castigos abusivos y la explotación en general fueron las principales causas de la muerte.
como en la colonización del continente americano, aparecieron nuevas enfermedades que eran desconocidas en la región, lo que también provocó un considerable número de muertes. Debido a que el principal motivo de las muertes era obtener ganancias económicas, hay un debate sobre si el término genocidio está bien utilizado en este hecho histórico. Sin embargo, Robert Weisbord escribió en el Journal of Genocide Research en el año 2013 que el intento de eliminar una parte de la población es suficiente para clasificarlo como genocidio de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas. Los informes de las atrocidades llevaron a un escándalo internacional a principios del siglo XX y el rey Leopoldo se vio obligado en 1908 por el gobierno de Bélgica a ceder el control de la colonia a una administración civil. Reino Zulú. Entre 1810 y 1828, el reino Zulú, bajo el gobierno de Shaka Zulu, devastó gran parte de lo que hoy conocemos como Sudáfrica y Zimbabue. Los ejércitos de Zulú tenían como objetivo no solamente vencer a los enemigos, sino también causarles la destrucción total. Aquellos exterminados incluían prisioneros de guerra, mujeres, niños e incluso perros. Se estima que el rango de número de muertos está entre 1 y 2 millones de personas. África del sudoeste alemana. Los pueblos de Herero y Nama, actualmente Namibia, sufrieron una persecución genocida entre los años de 1904 y 1907, mientras sus tierras estaban bajo el control colonial de África del sudeste alemana. Un gran porcentaje de la población murió en una campaña de tierra quemada liderada por el general alemán Lothar von Trotha. Un estimado de 10.000 personas del pueblo Nama murieron, mientras que del pueblo de Herero murieron entre 60.000 y 100.000 personas. Una copia de la orden de exterminio de Trotha sobrevive en el Archivo Nacional de Botsuana. La orden establece: cada herrero, con o sin una arma, con o sin ganado, será disparado. No aceptaré mujeres y niños. Los llevaré de regreso con su gente a morir en el desierto, o serán disparados también. Olusoga y Erichsen escribieron: se trata de un documento único, una declaración escrita explícita de un intento por cometer un genocidio. América. Si bien parte del número de bajas en la población fue debido a las enfermedades, las intenciones y los hechos despiadados, tal como describe Bartolomé de las Casas, no puede dejarse de lado. De acuerdo a Colón, escribió de los nativos: nos trajeron loros, bolas de algodón, lanzas y otras cosas que intercambiaron por las cuentas de vidrio. Ellos harían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y hacer que hagan lo que querramos. Bartolomé describe en Historia de las Indias a los habitantes como personas no meramente pacíficas, pues combatían entre tribus de vez en cuando. El número de bajas era pequeño, considerando que dichos encuentros eran a causa de agravantes puntuales
y no por órdenes de reyes o capitanes. En el tomo 2 del mismo libro, Historia de las Indias, vale la pena citar: innumerables testimonios prueban el pacífico y templado de los nativos, pero nuestro trabajo era exasperar, devastar, matar y destruir. No es de extrañar que si intentaron matarnos a uno de nosotros de vez en cuando, el almirante, es cierto, eran tan ciegos como los que le seguían, y estaban tan ansiosos por complacer al rey que cometió crímenes irremisibles contra los indios, seguido de la mención de atrocidades cometidas, por mencionar unos ejemplos. Cuando Bartolomé de las Casas llegó a la Española, lo que ahora es Haití y República Dominicana, en 1508, Las Casas escribió: habían 60,000 personas viviendo en esta isla, incluyendo los indios, así que de 1494 a 1508, más de 3 millones de gente había perecido a causa de la guerra, la esclavitud y las minas. Desde la década de 1490, cuando Cristóbal Colón llegó a América, hasta el final del siglo XIX, la población indígena americana disminuyó de manera constante, de una población que se ha calculado en más o menos 50 millones de habitantes. Llegó a 1.8 millones, lo que significaría una disminución del 96% a lo largo de 400 años. El estudio histórico de estos hechos ha comprobado que las epidemias fueron la principal causa de muerte de la población nativa de América. Después del primer contacto con europeos y africanos, la muerte del 90 al 95% de la población nativa de América fue causada por las enfermedades del viejo mundo, como la viruela y el sarampión. Algunas estadísticas indican que la viruela tuvo una tasa de mortalidad entre el 80% y 90% de la población nativa americana. Solo en Brasil la población indígena disminuyó de la época colonial de 3 millones de personas a 300,000. Las estadísticas de cuántas personas estaban viviendo en el continente americano cuando llegó Cristóbal Colón varían mucho. Los estudiosos del siglo XX estimaron un rango entre 8.4 millones a 112.5 millones de personas. En escrito por Samuel Eliot Morrison, un historiador de Harvard, el cual fue el más distinguido escritor sobre Colón, dice acerca de la esclavitud y asesinatos: la cruel política iniciada por Colón y continuada por sus sucesores resultó en un completo genocidio. El gran impacto de las epidemias en la reducción de la población ha permitido difuminar las bajas por aniquilación e inclusive mencionar el contagio como el mero efecto colateral del contacto con la región, aún existiendo casos documentados en los que se presentó la destrucción sistemática y deliberada de grupos étnicos, ya sea de todo el grupo o de una parte de este, como queda demostrado en las acciones llevadas a cabo por Blasco Núñez de Balboa o en la conquista de México Tenochtitlán por las tropas de Hernán Cortés, donde, escrito por el mismo,
tlaxcaltecas, en un acto de venganza y rencor, acabaron con la vida de 150,000 aztecas, de entre los que no distinguieron hombres, mujeres o niños, definiendo el mismo Cortés así: nunca he visto una raza tan despiadada, ni a seres humanos tan inmisericordes. Caso singular entre los documentados fue el protagonizado por el comandante británico Jeffrey Amherst, quien autorizó el uso internacional de las enfermedades como un arma biológica en contra de la población indígena durante el asedio de la fortaleza Pitt. Mantas de viruela expuestas eran dadas como regalo en la fortaleza de Pitt. Esto fue parte de uno de los casos más famosos documentados de armas biológicas, y no se sabe qué tan exitoso fue el uso de esta en contra de la población. Debido a la gran mortalidad que se dio en la población indígena americana y al suceder esta durante el proceso de conquista y de la colonización europea, esto ha dado pie a diferentes interpretaciones. Así, en general, historiadores discrepan sobre si el genocidio, definido como un crimen de intención, describe con precisión la experiencia de la colonización. El historiador Stanford Poole escribió: hay otros términos para describir lo que sucedió en el hemisferio occidental, pero genocidio no es uno de ellos. Es un buen término propagandístico en una era donde las consignas y gritos han sustituido la reflexión y el aprendizaje, pero utilizarlo en este contexto es degradar tanto la palabra como los hechos que ocurrieron en los judíos y los armenios. Solo por mencionar dos de las principales víctimas de este siglo. El politólogo Walter Lewis rechaza la etiqueta de genocidio y ve la despoblación de los nativos americanos no como un crimen, pero una tragedia que implica un choque irreconciliable entre culturas y valores. Noble David Koch escribió acerca de la leyenda negra de la conquista de América. Hubo muy pocos españoles que mataron a estos millones de personas que han sido reportadas como muertas en el primer siglo después del contacto entre el viejo y nuevo mundo. Koch reconoció que es imposible saber con precisión cada una de las causas del colapso de la sociedad amerindia. Deberíamos de preguntarnos: ¿los españoles condujeron la muerte del 2% de los indios, el 5% de arcabuz de los perros, el 12%? Así, casi todas las fuentes mencionan que las epidemias hicieron la conquista y dominación extranjera mucho más fácil, no solo para los españoles, sino para todos los estados europeos. Por otro lado, el historiador David Stannard argumenta que la destrucción de los nativos americanos de 76 millones a solamente un cuarto de millón fue resultado de una combinación de la llegada de nuevas enfermedades europeas y la violencia a través de los dos continentes durante 4 siglos, y fue el genocidio más grande de la historia. De acuerdo con el antropólogo Russell Thornton, para los nativos americanos, la llegada de los europeos marcó el inicio del gran holocausto, a pesar de que no fue en los hornos
como los judíos, los fuegos que consumieron a los indios de América del Norte, fueron las fiebres recién traídas de Europa, los destellos de los colonos y las armas de los soldados, los estragos de las llamas de los pueblos y campos quemados por la política de tierra quemada en venganza de los europeos americanos. David Quammen comparó las prácticas de la colonización americana hacia los nativos americanos con Australia y su población aborigen, denominando a ambos genocidios. Algunos autores, incluyendo a David Cesarani, han argumentado que las políticas del gobierno de Estados Unidos en el cumplimiento del llamado Destino Manifiesto constituyeron un genocidio. Varios trabajos sobre el tema fueron publicados en el año 1992, los cuales coincidieron con el aniversario número 500 de la llegada de Cristóbal Colón a América. En 2003, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, impulsó a los latinoamericanos a no celebrar el Día de la Raza. Chávez culpó a Colón de encabezar la invasión y el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Hay quienes sostienen que no se ha encontrado evidencias empíricas de que hubiera un genocidio español en América. Este genocidio se sustenta en una leyenda negra. Sabemos que hubo uno de los mayores mestizajes de la historia de la humanidad y una sociedad de castas con personas tan famosas como Alonso Tito Atauchi, Melchor Carlos Inca Garcilaso de la Vega, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan Francisco Seguí, Juan Francisco Tarragona, Remedios de la Escalada de San Martín, José Gaspar Rodríguez de Francia, Juan Antonio Álvarez de Arenales, José Evaristo Iriburu, José Félix Iriburu, Victoria Ocampo, Bernardo de Irigoyen, Carlos Saavedra Lamas, Manuel Quintana, Francisco Solano López, Joaquín Samuel de Anchorena, Julio César Sanguier, Adolfo Biois Casares, Che Guevara y un largo etcétera. También argumentando que existió grandes alianzas con pueblos nativos que permitieron la conquista y unificación de toda América y que actualmente no se han encontrado ni una sola fosa común en ningún genocidio realizado por los españoles. Si se ha encontrado fosas comunes precolombinas de sacrificios incas y aztecas. De esta manera, enfatizando las epidemias como única causa de muerte, no se puede sostener la idea de un genocidio ya que causado por enfermedad, ya que no está dentro de la definición de genocidio según la Real Academia Española, que define el genocidio como exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. El número de nativos muertos por las enfermedades fue significativo. Existen porcentajes muy dispares sobre el número de nativos muertos. Algunos autores indican la desaparición de los nativos en un 96%. Este porcentaje podría aplicarse en Estados Unidos y Canadá, pero no se puede extrapolar a Hispanoamérica ni confundir con la conquista de Hispanoamérica. Estos porcentajes y cifras
no son creíbles, principalmente porque no existió ningún registro ni censo fiable de la población en el siglo XV y XVI, siendo estos porcentajes totalmente especulativos. Es decir, hoy casi 500 años después de un porcentaje tan bajo de nativos hubiera derivado en que las poblaciones serían completamente europeas, además de que no tiene en cuenta la moral católica de los españoles, que les prohibía el maltrato de los indios, y esto lo podemos ver reflejado en las leyes de Burgos de 1512, donde se estableció los primeros derechos humanos de la historia, siendo el único país europeo que protegió a los nativos, proporcionando una vida digna, impulsado por el activismo de misioneros y religiosos españoles como Bartolomé de las Casas, protegiendo a los nativos americanos, prohibiendo la esclavitud y regulando el buen uso de las encomiendas como medio para enseñar la religión católica y los usos y costumbres españolas. Para el historiador del derecho Bartolomé Clavero, el genocidio en las Américas fue claro y necesita de una descolonización cultural de la historiografía y de la urología europea, y en concreto española, que permita vislumbrar históricamente su verdadero alcance. Argentina. La conquista del desierto fue una campaña militar dirigida por el general Julio Argentino Roca en los años de 1870, la cual estableció un dominio argentino sobre la Patagonia, en ese entonces habitada por población indígena, donde murieron más de 1.300 personas. Fuentes actuales indican que fue un genocidio deliberado por el gobierno argentino. Otros percibieron la campaña como un intento de suprimir únicamente a los grupos de aborígenes que se negaron a obedecer al gobierno y llevaron a cabo ataques en contra de la población europea. Haití. Jacques Dessalines, el primer gobernador de un Haití independiente, ordenó la matanza de población criolla francesa de Haití, lo que culminaría con la masacre de Haití de 1804. De acuerdo con Philippe Girard, cuando el genocidio había acabado, la población blanca de Haití era prácticamente inexistente. México. La guerra de castas de Yucatán, aproximadamente de 1847 a 1901, contra la población de origen europeo llamados yucatecos, quienes tenían el control político y económico de la región. Adams Jones escribió: las atrocidades genocidas de ambos lados le costaron la vida a más de 200.000 personas. En 1835, don Ignacio Zúñiga, comandante de los presidios del norte de Sonora, afirmó que desde 1820 los apaches habían matado en defensa propia por lo menos a 5.000 colonos por haber tomado o robado las tierras donde habitaban. En 1835, el estado de Sonora ofreció una recompensa por las cabezas de los apaches. A comienzos de 1837, el estado de Chihuahua también ofreció una recompensa de 100 pesos por guerrero, 50 pesos por mujer y 25 pesos por niño. La guerra del Yaqui fue un enfrentamiento armado entre el gobierno mexicano y el pueblo yaqui
de Sonora entre las décadas de 1870 y 1880, después de la batalla de Mezocoba en 1900, en la que murieron alrededor de 400 combatientes yaquis y fueron capturados otros 800 hombres, mujeres y niños prisioneros. Se definió la derrota yaqui. A partir de este momento comenzó la deportación de yaquis a Yucatán para someterlos a trabajos forzados en las haciendas henequeneras. Las deportaciones continuaron hasta 1908. En esa época los yaquis fueron esclavizados. Paraguay. Véase también genocidio de pueblos indígenas en Paraguay. La guerra de la Triple Alianza 1865-70, lanzada por el Imperio del Brasil en alianza con el gobierno argentino de Bartolomé Mitre y el gobierno uruguayo de Venancio Flores contra Paraguay. Los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay firmaron un tratado secreto conocido como el Tratado Secreto de la Triple Alianza, en el cual las altas partes contratantes se obligan solemnemente a no deponer las armas, sino de común acuerdo y mientras no hayan derrocado al actual gobierno del Paraguay. En los 5 años de guerra, la población paraguaya quedó reducida a un puñado de mujeres, niños y ancianos, casi todos mutilados de guerra. Julio José Chiavenato, en su libro Genocidio Americano, afirma que fue una guerra de exterminio total que solo terminó cuando no había más paraguayos que matar, y concluye que en el 99.5% de la población adulta masculina del Paraguay falleció durante la contienda. De una población aproximada de 420.000 habitantes antes de la guerra, quedaron solamente 14.000 hombres y 180.000 mujeres. Perú. Las rebeliones indígenas de Tupac Amaru II y Tupac Katari en contra de España entre los años de 1780-82 le costaron la vida a más de 100.000 colonos en Perú y el Alto Perú, actualmente Bolivia. Uruguay. La matanza de Salsipuedes en 1832 dio inicio a una campaña de exterminio llevada a cabo por el recién instalado gobierno nacional contra las etnias indígenas charrúas que habitaban el norte del Río Negro, teniendo por consiguiente la erradicación de la cultura aborigen dentro del país. A pesar de que las cifras oficiales cuentan los muertos por decenas, pudiendo en los hechos ser mucho más, algunos autores se refieren al resultado como un genocidio cultural indígena. Estados Unidos. Genocidio de los nativos. Las estadísticas que hacen referencia a la despoblación de los pueblos indígenas en Norteamérica varían dependiendo de la metodología del cálculo utilizada. Las estadísticas que hacen referencia específicamente a las muertes por conflictos armados entre nativos americanos y europeos también son escasas. En muchos casos no hay registros guardados. Un estudio realizado por Gregory Michno llegó a la conclusión de que de 21.586 bajas seleccionadas en 672 batallas y escaramuzas, el personal militar y colonos representaron 6.596, 31%,
mientras que las bajas indígenas fueron en total cerca de 14.990, 69% en el periodo de 1850-1890. El estudio de Michnos es casi igual a las estadísticas del ejército. En su siguiente libro, Batallas y escaramuzas olvidadas, el inglés Forgotten Battles and Skirmishes, están incluidas otras 300 batallas que no estaban contabilizadas en esas estadísticas. De acuerdo a la Oficina del Censo de Estados Unidos, 1894, entre los años de 1789 y 1846, las guerras indias bajo el gobierno de Estados Unidos han sido más de 40. Estas le han costado la vida a cerca de 19.000 hombres, mujeres y niños blancos, incluyendo a aquellos que murieron en combates individuales. También a cerca de 30.000 hombres, mujeres y niños indios. El número real de indios heridos y muertos debe ser mucho más alto que el dado. En un 50% adicional sería una estimación mucho más segura. Chalk y Johansson argumentaron que la expulsión de la tribu Cherokee a lo largo del Sendero de Lágrimas actualmente sería considerado como un acto de genocidio. La ley de traslado forzoso de los indios, en inglés Indian Removal Act de 1830, condujo al éxodo. Alrededor de 17.000 Cherokees, junto con 2.000 esclavos negros que eran propiedad de los Cherokees, fueron retirados de sus hogares. El número de personas que murieron como resultado de senderos de lágrimas también ha variado. Elizur Butler, doctor y misionero americano quien realizó el viaje por el sendero, estimó un total de 4.000 muertes. Las estadísticas de la población nativa de Estados Unidos antes de la colonización europea han variado ampliamente debido a la variedad de métodos utilizados para calcularlo. El experto en historia africana David Heine sostiene que las escuelas modernas estiman una población más alta, ya que utilizan tanto el método científico como el histórico, mientras que él no aboga por una estimación baja de la población, puesto que sostiene que la escasez e incomprensión de pruebas hacen que las estadísticas sean algo sospechosas. Existe evidencia sustentada sobre que las epidemias fueron la principal causa de disminución de la población nativa americana debido a la falta de inmunidad a las enfermedades traídas de Europa. Informes de la época sugieren que los efectos de la viruela entre la población nativa tuvieron una tasa de mortalidad del 80 al 90% del total de la población afectada. El gobernador William Bradford escribió en 1633 sobre el segundo registro de brote de viruela en Nueva Inglaterra, porque Dios ha querido visitar a estos indios con esta gran enfermedad, teniendo una mortalidad de 1.000 arriba de 900 y la mitad de ellos muere y gran parte muere en el piso, pues no son enterrados. Terranova. El Boetux terranova. Los Boetux
trataron de evitar el contacto con los europeos en Terranova, por lo que se movieron de sus tierras originarias. Los Beothuk fueron puestos en una posición muy difícil, puesto que se vieron en la necesidad de irse de sus tierras originarias y de dejar su estilo de vida, por lo que se mudaron a un ecosistema que no pudo soportar su manera de vivir. Eventualmente murieron de hambre, mientras que algunos estudiosos creen que los Beothuk murieron principalmente por lo mencionado anteriormente. Otra teoría es que los europeos llevaron a cabo una campaña genocida en contra de ellos. Ellos fueron declarados oficialmente extintos después de la muerte de Chanahuatl en 1829, quien fue capturada en la capital de San John. Asia y Oceanía. Imperio Otomano. La masacre de Badr Khan, realizada por las fuerzas otomanas y kurdas en contra de los cristianos asirios pertenecientes a la población del Imperio Otomano entre 1843 y 1847, tuvo como resultado la masacre de más de 10.000 indígenas asirios de la región de Hakkari, y otros miles fueron vendidos como esclavos. Entre 1894 y 1896 se llevaron a cabo una serie de pogromos étnicos religiosos motivados por los anticristianos conocidos como las masacres hamidianas contra las antiguas poblaciones de cristianos armenios y asirios realizadas por el Imperio Otomano. Las masacres tuvieron lugar principalmente en lo que hoy es el sureste de Turquía, el norte de Siria y el norte de Irak. Se estima que el número de muertos fue de 325.000, principalmente en lo que hoy es el sureste de Turquía, el norte de Siria y el norte de Irak. Se estima que el número de muertos fue de 325.000 personas, mientras que otros 546.000 armenios y asirios fueron deportados de las ciudades. De igual manera ocurrió la destrucción de 2.500 granjas y aldeas. Cientos de iglesias y monasterios también fueron destruidos y convertidos a la fuerza en mezquitas. Durante la sublevación de abril en Bulgaria en contra del gobierno otomano, cerca de 15.000 civiles búlgaros no combatientes fueron masacrados por el ejército otomano entre 1876 y 1878, siendo la peor masacre después de la masacre de Batak. La masacre de Adana ocurrió en la provincia de Adana del Imperio Otomano en abril del año 1909. Una matanza de cristianos armenios y asirios en la ciudad de Adana y sus alrededores en medio del contragolpe otomano de 1909 dio lugar a una serie de pogromos anticristianos en toda la provincia. Los registros estiman que en las masacres de la provincia de Adana dejaron un total de 30.000 armenios y 1.500 asirios muertos. Afganistán. El sometimiento de Abu Rahman al grupo étnico Hazara debido a su rebelión en contra del rey afgano dio luz al intenso sentimiento de odio entre los Pashtun y los Hazara, que duraría durante
los próximos años. Desplazamientos forzados, especialmente en Uruzgan, Dachopan, confiscaciones de tierras y expulsión de las poblaciones. Cerca de 35.000 familiares huyeron hacia el norte de Afganistán y Mashhad, Irán, y Quetta, Pakistán. Más del 60% de los hazaras fueron masacrados y desplazados durante la campaña de Abdurrahman. Granjeros de hazaras fueron forzados a dar sus propiedades a los pastún y como resultado muchas familias hazaras tuvieron que emigrar a las principales ciudades de Afganistán, Irán o Pakistán con el objetivo de encontrar trabajo y fuente de ingresos. Quetta, Pakistán, ocupa el tercer lugar de población hazara fuera de Afganistán. Fin de esta parte de este ensayo. Continuaremos con la colonización japonesa de Hokkaido.